nos dejes, Señor, ir ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Por favor, Señor, ministra a través de tu Santo Espíritu la dirección para nuestra vida. Habla a nuestros oídos. Susurra a nuestro corazón tu voluntad, Señor. Y déjanos oír. Y ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. A no ser solo oidores de lo que tú pides, sino a ser hacedores, Señor. Por favor, Señor. Dígale, Señor, toma mi corazón y doblégalo a ti. Porque el corazón es engañoso. Es altivo el corazón. Oh, Señor, cuán bueno eres. Y cuán bueno, Señor, es entronarte a ti en nuestro corazón. Señor, cantar a ti salmos y decir desde por la mañana que tú eres fiel, Señor, y que tu fidelidad ha estado con nosotros de día y de noche. Señor, gracias. Enséñanos, oh Dios. Enseña a nuestro corazón a ser apacible, a ser corregible, Señor. Enseña a este corazón, Señor amado, que tú eres Dios, para que podamos contemplar tu rostro, Señor. Señor, pero solo basta con despertar en la mañana. Solo basta, Señor, con mirar el firmamento y poder decir, Señor, no hay excusa. Te vemos aún, Señor, en cada mañana. Te vemos en la misericordia tuya cada día, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Porque así como tú consideraste, Señor, la creación y la ordenaste y separaste la luz de las tinieblas, hiciste el día para nosotros, Señor, y la noche para descansar, Señor. Considera, por favor, nuestros caminos. Considera, por favor, nuestra vida en este momento, Señor. Señor, y revisa todas las cosas que se encuentren desordenadas. Y di tú la palabra. Di la palabra, Señor, y entonces nuestra vida será ordenada. Di la palabra, Señor, y las cosas que se requieren ser transformadas serán transformadas, Señor. Padre, por favor, tus palabras tienen poder, Señor. Tienen poder para ministrar en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Despierta, despierta, alma mía, despierta y alaba al Señor, porque se ha alumbrado un día nuevo. Y cada día es una oportunidad para glorificarlo, una oportunidad para ministrarlo, una oportunidad para ver su gloria, para ver su poder en medio de nosotros. Sí, Señor, cada mañana que nosotros venimos a ti, tú escuchas nuestro clamor, Señor. Así que yo te presento nuestra oración, te presento nuestros ruegos a ti, Señor, y quedamos a la espera de tu respuesta, Señor. Tú darás respuesta a nuestra vida, Señor. Darás respuesta, Señor, a nuestro corazón. Y sabemos que las respuestas que tú traes son agradables, son buenas, son perfectas, Señor. Alabo tu nombre, Señor, porque puedo estar confiado en ti esta mañana y me gozo en hablarte, me gozo en el privilegio que tengo de buscar tu rostro, Señor. Así que siembra, por favor, Señor, esta semilla de tu palabra en la mañana, Señor. Y por favor, no le dé reposo en la tarde. Ministra cada palabra en nuestra vida, Señor, para que dé fruto
a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y que no se convierta, Señor, en sencillamente una semilla que se la lleve el viento, las aves o se ahogue, Señor, sino que produzca fruto en ciento por uno, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más esta mañana. Qué bendición que podamos estar eh, una semana nueva, una mañana nueva, alabando y adorando y exaltando el glorioso nombre del Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de la justificación y estábamos escuchando un sermón del apóstol Pablo enseñándonos la importancia y el poder de la justificación en nuestra vida. Pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de las bendiciones de nuestra justificación. Usted tiene que ver que no es un concepto, que no es solamente una palabra, que la justificación trae bendiciones para nuestra vida. Y vamos a empezar nuevamente con el libro de Romanos, pero nos vamos a ir al capítulo 5 y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy porque las bendiciones son muchas y son bastante lindas y importantes para conocerlas y entenderlas. Versículo 1, capítulo 5, verso 1, y nos vamos a ir adelante hasta tal vez el versículo 10 o 11. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconocidos como Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Solamente en estos 11 pasajes encontramos infinidad de bendiciones acerca de la justificación. Pero vamos a intentar hablar de algunas de ellas y le queda de tarea usted tomar este pasaje y subrayar o señalar o resaltar todas esas bendiciones gracias a la justificación que es por medio del creer en el Señor Jesucristo. Entonces, al hacer una lista de estas bendiciones, Pablo cumple por lo menos dos propósitos. Primero, explica cuán maravilloso es ser
creyente. Usted debe fortalecerse y darle gracias a Dios porque usted ha sido bendecido y usted es creyente en el Señor. Nuestra justificación no solo es una garantía del cielo, no, eso es una bendición, sino también es una fuente de bendiciones maravillosas que podemos gozar aquí en la tierra. Pero si usted ni siquiera tiene el concepto de justificación y usted no sabe todo lo que usted tiene en sus manos, entonces usted no lo va a disfrutar, no lo va a aprovechar. La segundo propósito del apóstol Pablo para hablar acerca de las bendiciones de la justificación es que estas bendiciones son algo permanente. Muy bien, entonces las bendiciones de la justificación son para los creyentes que las disfruten aquí en la tierra, pero también son bendiciones permanentes. No son bendiciones que una vez sí y otra vez no, no, son permanentes. Entonces, tal vez los lectores, recuerden que esta es una carta abierta al público que le escribe a Roma, ¿verdad? Y lo van a leer tanto gentiles como judíos. Y tal vez los judíos pueden estar en la experiencia espiritual permaneciendo ah, y pensando, ¿esto será a través de la ley? ¿Esto será a través de qué? Bueno, ya el apóstol Pablo les ha explicado, pero va a tener que seguir explicando durante esta carta la diferencia de lo que es ser justificado por medio de la fe, como lo fue Abraham. Bueno, pero también ellos están pensando, o sea que se nos acaban los sufrimientos de la vida, se nos va a acabar eso. ¿Y qué va a pasar acerca del juicio divino? Pues esta carta está hablando de todos esos temas. Bueno, cuando Dios nos declaró justos en Cristo, nos dio muchas bendiciones y vamos a tratar de tocar, como le digo, algunas de ellas y empecemos el día de hoy. Dice el capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Creo que la mayoría de ustedes como cristianos se saben ese pasaje de memoria, ¿cierto? Pero bueno, pensemos, la persona no salva cuando no ha creído en el Señor, cuando no ha recibido la salvación. La Biblia dice que está en enemistad contra Dios. Una persona no salva, la Biblia dice que está en enemistad contra Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo estábamos? ¿Cómo éramos? Enemigos. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos? Enemigos. Mire ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 8, el versículo 7. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. O sea que el que anda en la carne es enemigo de Dios. Eso éramos antes, andábamos en la carne, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Por qué no puede obedecer la ley de Dios ni cumplir la voluntad de Dios? Mire, la Biblia misma lo explica. Hay un versículo en Isaías 48:22 que dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para ellos.
Pero también Isaías, el capítulo 32, el verso 17 dice, el efecto de la justicia será paz. Entonces, déjeme volver a decirle, no hay paz para los malos, dice el Señor. Pero también el Señor dice, el efecto de la justicia será paz. Entonces, uno de los regalos y de las bendiciones del Señor para nosotros, cuando somos justificados por medio de la fe, es tener paz para con Dios. Quiere decir que ya no somos enemigos de Dios y se supone que ya no vivimos en la carne y que el efecto de esa justicia es que tenemos paz para con Dios. Y sabe, si usted tiene paz para con Dios, usted se puede acercar a Él confiadamente. Usted puede hablar con Él todo el tiempo. Alabado el nombre del Señor. Ahora, condenación significa que Dios nos declara pecadores y ¿qué? Porque no tiene paz para con Dios. Está siendo enemigo de Dios. Está teniendo en cuanto a su relacionamiento con el Señor. ¿Sabe? La Biblia dice un pasaje que es de los pasajes que más me gustan a mí. Ese pasaje está en el libro de los Salmos, en el capítulo 85, en el versículo 10. Salmos capítulo 85, versículo 10. Dice, pues, ha alabado el nombre del Señor. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cuando usted es justificado por el Señor, usted inmediatamente tiene paz para con Dios. Usted tiene paz para con Él. Alabado el nombre del Señor. Usted va a tener entonces paz para con el Señor. Quiero que tengan paciencia porque el internet está yendo y viniendo. Si ve alguna interrupción, usted va a tener paciencia porque ya no depende de mí, depende de estas otras cosas el día de hoy. Pero bueno, vamos adelante. Así que usted va a tener paz para con Dios. Ese es el primer regalo de la justificación, el poder tener esa paz para con Dios. Pero cuando uno es justificado por la fe, la Biblia dice que uno es declarado justo. Y en otras palabras, si usted es declarado justo, usted ya no estará en guerra para con Dios. Usted estará en paz para con Dios. Y recuerda lo que le dije, es una paz permanente, es una paz que perdura, es una paz que nadie puede robar para usted. Por eso usted tiene que dar gracias al Señor porque usted fue justificado y justificado por medio de la fe. Ahora vamos a mirar en el mismo capítulo 5, el verso 2, la primera parte. Entonces, número 1, somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios, pero también dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe. El judío, dice la palabra de Dios, o nos enseña, que estaba separada la presencia de Dios por un velo que había en el templo. Y había un velo allí y
y había una gran separación, alabado el nombre del Señor. Y también el gentil allá en la sinagoga estaba separado del judío, pues había una pared intermedia. Los judíos podían ir allí, pero los gentiles no podían pasar. Y había en la pared un letrero que decía que si algún gentil se le ocurría atravesarse allí, pues que ese gentil era merecedor de la muerte. Y recuerde que uno de los problemas que tuvo Pablo fue que lo acusaron de meter al otro lado a unos gentiles y por eso intentaron aún llevarlo a la muerte. Pero sabe, esa separación, esa no poder entrar, eso fue borrado y fue quitado porque fuimos justificados por medio de la fe. Eso fue un regalo maravilloso. Alabado el nombre del Señor. Pues el libro de Lucas, en el capítulo 23, el verso 45 dice, pero cuando Cristo murió, rompió el velo. Él lo rasgó el velo, alabado el nombre del Señor. Y ya todos nosotros tenemos entrada directa, entrada con confianza al trono de la gracia. Es por eso que usted y yo podemos orar en cualquier momento, a cualquier lugar, en cualquier momento del día o de la noche, y aún en cualquier circunstancia podemos entrar. Usted no solamente va a esperar a que tal vez el pastor o fulano ore por ti, no, podemos entrar. Alabado el nombre del Señor. Y dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero también la Biblia dice que esa pared se derrumbó por completo. Esa pared se cayó por completo. Efesios capítulo 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Alabado el nombre de Dios. Así que, mi querido amigo y hermano, en esta hora, usted no puede dejar que el enemigo le convenza que usted no puede entrar, sino que hemos estado diciendo que esta segunda bendición que quiero exponerles hoy es que también tenemos entrada por medio de la fe. Alabado el nombre del Señor. Usted tiene fe, ha creído en el Señor, ha recibido al Señor. Usted tiene entrada por medio de la fe. En Cristo, los creyentes, tanto judíos como gentiles, tienen acceso a Dios. Efesios capítulo 2, verso 18 nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Alabado el nombre del Señor. Usted y yo tenemos entrada directa. Alabado el nombre del Señor. No es como en nuestros países latinos que buscamos a un padrino, buscamos a alguien que, mire, ¿será que me ayuda? Necesito hablar con el político, necesito hablar con el comandante, necesito una cita médica, ayúdeme usted. Mire, usted ya no tiene que decirle ni a San ninguno, a ninguna santo, ni a ninguna cosa de estas, que por favor le dé entrada allí. No, 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 ni te ayudamos a orar porque nosotros vamos contigo si quieres al trono, porque también tenemos entrada, pero la petición la tienes que poner tú y tú mismo tienes que venir y tienes entrada. Y si algún pecado has cometido, abogado tienes a Jesucristo para con el Padre, pero tú también tienes entrada. Alabado el nombre del Señor. Así que no se detenga en su entrada al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10.
verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad, ¿verdad? Usted tiene libertad, yo tengo libertad. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Vio un camino nuevo. Él rompió el velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te dice? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado en los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Manténgase firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Ahora sí, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, siendo exhortados. Por tanto, cuando veis que aquel día se acerca, está notando que el versículo que se usa mucho y que aún nosotros los pastores usamos mucho para decir, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tiene un contexto. Es que el Señor rompió el velo. El Señor hizo un camino nuevo. Usted tiene libertad para entrar. No desaproveche el tener la oportunidad de entrar, de venir y congregarse. Ya no hay una pared entre judíos y gentiles. Ya nada te detiene. Si te detienes es porque tú te quieres detener. Si te detienes es porque tú pones otro primer lugar antes que el Señor. Miren, así que apropiate de estas inagotables riquezas de la gloria y de la gracia de Dios. Amigo, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La justificación tiene que ver con nuestra posición. ¿Sabe? Usted está justificado, usted tiene una posición correcta delante de Dios. Usted puede entrar. Pero la santificación es el proceso de Dios todo el tiempo en nosotros que tiene que ver con nuestro estado. Usted entra porque ha sido justificado. Pero mientras está dentro, el Señor lo empieza a santificar. ¿Sabe qué quiere decir? Le empieza a cambiar el vestido. Le empieza a cambiar su estado. Su posición está correcta, pero él empieza a cambiar su estado de esclavo a libre. Empieza a quitarle todas las cosas del pasado. Él empieza a hacer cosas nuevas, pero eso solo sucede adentro, entrando, pasando por el camino nuevo, yendo por el lugar que él abrió para ti, para mí. Pero el camino está abierto. Él no te puede obligar a entrar. Tú tienes que hacerlo. Y hacerlo cada mañana, y hacerlo en cada momento, y hacerlo en cada instante. Y como estás en la posición correcta, que es justificado, puedes entrar. Pero estando ya adentro, el Señor empieza a santificarlo. Así que el Hijo del Rey puede entrar en la presencia de su Padre sin importar su apariencia, porque está justificado. Tiene la posición correcta. Usted es un hijo del Rey y entra no importando la apariencia. Porque cuando entres, Él cambiará tu apariencia, o sea, te va a santificar. Alabado el nombre del Señor. Así que la palabra aquí de entra significa entra, alabado el nombre de Dios por los méritos de otro, por los méritos de Cristo Jesús. Usted ha sido justificado. Usted puede entrar. Por eso dice el texto, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, 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 usted ya tiene un camino nuevo, el velo está roto, la pared está despedazada. Usted puede entrar porque ha sido justificado.
justificado por la fe en el Hijo de Dios. Pero lo bello de la justificación es que te pone en una posición correcta para el Señor empezar a hacer la tarea correcta. Y esa tarea correcta, ¿cuál es? Santificarte. Puedes venir como estás, sí. Algunos me dicen, Dios no rechaza al pecador. Claro que no, lo justificó. Al que creyó lo justificó. Pero usted puede estar justificado afuera y no va a pasar nada. Usted es justificado para que entre y entonces empieza a ser transformado, empieza a ser santificado para la gloria de su nombre. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, Señor, y por el regalo de la justificación. Gracias, Señor, porque tenemos paz para contigo. Y gracias también porque tenemos entrada por medio de la fe. ¿Qué hubiese sido? Hubiésemos quedado en guerra, Señor. Y esa guerra es una guerra perdida. Pero, Señor, algunos tuvieron paz para contigo, pero se han quedado afuera. Ayúdanos a hablarles para que entren. Entra, mi querido hermano, entremos, pues solo allí seremos santificados para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Señor, por esta mañana y por cada amigo, por cada hermano, por cada familiar, porque tú estás con nosotros esta mañana. Consagramos este día a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Muchas bendiciones para todos. Amén. Muchas Gracias, pastor. gracias. Dios lo bendiga.